Muy bien, voy a compartirles entonces pantalla para continuar con nuestro club de lectura. Nuestra sesión, según si mal no recuerdo, vamos en este capítulo sexto de nuestro libro, que sería el sacramento de la historia de la vida. ¿Cierto, verdad? Si vamos ahí. ¿No es el sacramento de la vela de Navidad? De la vela de Navidad, ¿me estoy brincando? Ok. No, Creo, no, creo, no sé. ¿Qué sí, dicen ustedes? Ujú. sí, es el capítulo Sí, 5. Iván, es el de la vela de Navidad. Ok, correcto. Sobre andaríamos el día de hoy para nuestra reflexión, ¿no? Entonces, si les parece, les invito a que vayamos iniciando nuestro club, poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por el don de la vida que nos das. Te pedimos nos ayudes a cada vez y acercarnos mejor a ti, que este club de lectura sirva para abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que a través de lo que aquí compartimos podamos cada vez más dar pasos firmes hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues entonces estamos en nuestro capítulo quinto, el sacramento de la vela de Navidad. Entonces, como hemos ido haciendo en nuestras dinámicas del club de lectura, lo vamos leyendo y ya desde la lectura pues vamos comentando algún aspecto que pudiéramos resaltar, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a leer? Yo, Iván. Adelante, Neida, por favor. Afuera caía levemente la nieve. Ya todos los campos estaban cubiertos con un espeso manto blanco y solo se veía un mar de albura, con fantasmas oscuros, los cipreses aquí y allá, asustando la mirada. Para un hombre venido del trópico, esto no dejaba de ser un espectáculo deslumbrante. Víspera de Navidad, de la primera Navidad fuera de la patria, una mezcla de melancolía y nostalgia. Con una cierta serenidad expectante me invadía el interior, agudizado por toda la atmósfera de un invierno riguroso con temperatura de 22 grados bajo cero. Era en Berchtesgaden, pequeña ciudad en el extremo meridional de Alemania, con uno de los más soberbios paisajes de Baviera, apenas manchado por el nombre de Hitler que allá construyó en el corazón de la montaña su Dachau, especie de escondrijo que nunca llegó a utilizar. El conventico franciscano en el centro de la aldea, casi perdido en el albor de la nieve bajo la sombra cenicienta de un cielo opaco. Solo su torrecita puntiaguda orada el cielo de nieve. Pasé la tarde vagando por las calles engalanadas. Según la costumbre local, en las ventanas había linternas encendidas, señal de que el niño vendría. Y como pasa solo una vez, es preciso estar preparado. Al atardecer, oí muchas confesiones, especialmente de franceses que en esta época empezaban a practicar deportes de invierno en las altas montañas cercanas. Evidentemente, todos se querían preparar para Navidad. Nosotros, los sacerdotes, casi no tenemos tiempo para ello. Ayudamos a los otros, pero no celebramos bien la Navidad por servir a aquellos que desean celebrarla. Por eso, en la noche de las 18, cuando todos se dirigían hacia el pequeño en el pesebre y recordaban sus amores, sí, al menos hoy pensé, pudiésemos todos oír la misma historia, la historia del amor en el mundo,
de la proximidad del Dios que de grande e inmenso en su gloria se hizo pequeño e infinito en benignidad. Después, hacia las 23, oímos fuertes estampidos que sonaban con gran intensidad y de todos lados, iluminando al mismo tiempo la nieve que se veía. Eran los campesinos que descendían de las montañas y venían a la misa de gallo. En su ruda simplicidad, hacían de este modo caricias al niño tierno, que sonreía entre el buey y la mula. La misa de medianoche fue muy bella, cantada por los campesinos, vestidos con pantalones de cuero hasta las rodillas, gruesas medias y zapatos fuertes. Tocaban sus instrumentos con melodías típicas de Baviera, y parecía, y bien podían ser los pastores. Cuando todo terminó, se hizo un gran silencio y se visitaba por los caminos y hondonadas lucecitas que caminaban. Eran ellos que regresaban preciosos y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Hacia la 1:30 de la madrugada, sonó la campanilla del convento. Una ancianita estaba a la puerta. Sostenía una lámpara encendida y estaba toda envuelta en un manto gris. En la mano traía un paquete. Es para el padrecito extranjero que estaba en la misa de gallo. Me llamaron y me entregó el paquete con breves palabras. Usted está lejos de su patria, distante de los suyos. Tenga también para que usted tenga también. Y apretándose fuertemente la mano, se alejó en la noche bendecida por la nieve. En el cuarto solo, mientras rumiaba imágenes de la Navidad en casa, muy semejante a esta, pero sin nieve, deshice con reverencia el paquete. Era una gruesa vela amarilla oscura, toda decorada, con un candelero de metal. Una lucecita iluminó la noche de mi soledad, y a medida que las sombras se proyectaban trémulas y largas en la pared, fui dejando de sentirme solo, fuera de la patria. Había acontecido el milagro de toda Navidad, la fiesta de la fraternidad de todos los hombres. Y esto porque alguien había comprendido el mensaje del niño. Haz del extraño un hermano. Todavía hoy, después de algunos años, la vela navideña espera la fiesta sobre un estante de libros. Todos los años, en la noche santa, la enciendo y la encenderé siempre. Al iluminar, recordará una noche feliz en la nieve, en la soledad. Traerá de nuevo el gesto de dar, que es más expresivo que el de abrazar. Recordará el gesto de un regalo, que es más que una dádiva. Esta vela representa la Navidad con todo lo que significa del humano y del divino. Y por eso es más que una vela cualquiera. Por artística que sea, es un sacramento navideño. Bueno, y gracias, Neira. Esta es la perspectiva. Recuerden que en este libro Bob es muy interesante porque primero narra como la historia, ¿no? Y después de la historia va a sacar el acontecimiento o la reflexión teológica, ¿no? Pero la idea de la misma vela que va a significar es Bob en este tiempo o en este contexto, no sé si ya les había comentado, pero Leonardo Bob también fue fraile, ¿no? También tomó la decisión de salir de la orden, aunque continuó con su reflexión teológica. Y y bueno, por eso dice aquí en la lectura que confesaba o que nosotros los sacerdotes, etcétera, porque pues lo era. Pero nuevamente nos acercamos a esta perspectiva desde la idea del sacramento navideño, ¿no?
Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Ok. Si no, seguimos con la lectura y ya más adelante vamos haciendo los comentarios, ¿no? ¿Quién puede continuar leyendo? Por favor, visto a través de Dios, todo es Yo, sacramento. Adelante. visto a través de Dios, todo es sacramento. Hasta aquí hemos considerado los sacramentos humanos. Es el momento de abordar los sacramentos divinos. Vistas subespecie humanities. Todas las cosas expresan y simbolizan al hombre, son sacramentos humanos. Cuanto más dejamos que las cosas entren en nuestra vida, tanto más manifiestan ellas su sacramentalidad, su sacramento de Sacramentalidad. su sacramentalidad. Esto es, se tornan significativas y únicas para nosotros. Evocan las vivencias con ellas tenidas. Así me ocurrió con la vela de Navidad, aquel 25 de diciembre. Paso a su vivencia se sobrepusieron otras, pero la vela permanecía ahí, no dejando que el pasado sea totalmente pasado, porque ella rememora y evoca así el sacramento, nos redime del pasado, hace vivir el hecho muerto. La Navidad en Verstappen es siempre una presencia. Los sacramentos humanos pueblan la vida de cada hombre. Y hay también sacramentos divinos. Para un hombre que posee una profunda experiencia de Dios, Dios no es un concepto aprendido en el catecismo, ni un vértice de la pirámide que cierra armoniosamente nuestro sistema de pensamiento, sino que es una experiencia interior que toca las raíces de su existencia. Sin él, todo sería un absurdo. Ni siquiera se comprendería a sí mismo, y mucho menos el mundo. Dios le parece un misterio tan absoluto y radical que lo ve en todo, penetrándolo todo, resplandeciéndolo a través de todo, puesto que Él es el único absoluto. Todo lo que existe es revelación suya. Para quien vive de esta manera, el mundo inminente se torna transparente a una tal realidad divina y trascendente. Se vuelve diáfano, como decía San Irineo. En relación con Dios, nada está vacío. Todo es un signo suyo. El universo habla de Dios, de su belleza, de su bondad, de su misterio. La montaña no es solo montaña, sino que está el sacramento de la luz divina que ilumina de la misma manera generosa. Perdón. La montaña no es solo montaña, sino que está al servicio de su grandeza, que encarna y evoca. El sol es más que sol, es el sacramento de la luz divina, que ilumina de la misma manera generosa el estiércol y la majestuosa catedral, al miserable de la calle y al Papa en el Vaticano. El hombre no es meramente hombre, es el mayor sacramento de Dios, de su inteligencia, de su amor, de su misterio. Jesús de Nazaret es más que un Galileo, es el Cristo, el sacramento vivo de Dios, encarnado en él. La iglesia es más que la sociedad de los bautizados, es el sacramento de Cristo resucitado que se hace presente en la historia. Para quien todo lo contempla a partir de Dios, el universo, todo es un gran sacramento. Cada cosa, cada acontecimiento histórico surge como un sacramento de Dios y de su divina voluntad. Pero esto es solo posible para quien vive a Dios. En caso contrario, el mundo es opaco, es una realidad inminente. En cambio, en la medida en que alguien con esfuerzo y con lucha se deja tomar y penetrar por Dios, se ve premiado con la transparencia divina de todas las cosas. Los místicos nos proporcionan la mayor prueba de esto. San Francisco se sumergió de tal forma en el misterio de Dios que de repente todo el universo se transfiguró ante él. Todo empezó a hablarle de Dios y de su Cristo. El gusano del sendero, el cordero del campo, los pajaritos de los árboles, el fuego, la muerte, hermana muerte. Dios lo llena todo, inminencia, transparencia, trascendencia. Como dice San Pablo, solo hay un Dios y Padre de todo, que está por encima de todo, trascendencia, a través de todo, transparencia. Y en todo, inminente, y en todo inminente y eminencia,
Podemos decir con Teilhard de Chardin que vivió esta visión sacramental. El gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición de Dios, sino su transparencia en el universo. Oh sí, Señor, no solamente ser el rayo que brota, sino el rayo que penetra. No solo vuestra epifanía, Jesús, sino vuestra diafanía, el medio divino. Exacto. Aquí nos detenemos un momentito. Gracias, Laura. Sí. ¿Algún comentario de lo leído hasta aquí? Que esto ya va siendo muy, muy interesante. Pues yo creo, Fray, Sí. Iván, es la fórmula, bueno, para mí, es la fórmula para una salvación, para amar a Dios, para entregarnos totalmente sin reservas a Jesús, a Dios. Y vaya, nos dice aquí que si nosotros nos dejamos llevar por Él, todo el universo, pues yo lo entendí así, no sé si esté mal, pero todo el universo se va a poner a nuestros pies porque lo vamos a entender de tal manera que vamos a hacer esa conexión con Dios, que nos pide Dios, de penetrar, de dejar que Dios penetre en nosotros, que seamos, que realmente nos dejemos ser uno con Él. Sí. Muy bien, Lau. Muchas gracias. Neida. Justamente escuchando la lectura, ¿verdad? Me sorprende y me parece como decía Laura, la fórmula. Si nosotros verdaderamente entendemos más que el concepto, el significado del sacramento, empezamos a ver en todo lo que nos rodea, en todo, así como lo hacía San Francisco, en todo lo que nos rodea, empezamos a ver sacramentos de esa presencia, de esa cercanía de Dios en nuestra vida. Y por supuesto, nuestra forma de vida tiene que ser diferente y nuestra forma de dar respuesta también tiene que ser diferente. El mundo sería diferente, Iván, yo lo entiendo de esa manera. Muy bien. Muchas gracias, Neida. Sí, efectivamente, esta fórmula de cómo sí acercarnos al mundo, ¿no? Decía Laura, el mundo se va a poner a nuestros pies en este sentido, ¿no? De encontrarnos, de hallarnos en medio del mundo, de la creación. Muy bien, muy bien. Gracias. Mari, ¿te escuchamos? Ya iba yo a bajar la mano porque Neida exactamente comentó. Se me hace una versión muy franciscana, ¿no? No sé si era Claro. franciscano, pero totalmente. Y cuando uno empieza a ver así las cosas, también las respetas, ¿no? Porque amor también es respeto. Entonces no las sobreexplotas, ¿no? Y tratas de cuidar en medida de lo posible lo que utilizas, o sea, ser más racional en ese sentido, porque entiendes que eres parte de todo eso, aunque Dios nos haya puesto al hombre como para, no sé si decir mandar a la naturaleza en ese sentido, pero, o sea, con amor y con respeto, no solamente servirse, sino, a ver, necesito este árbol, lo corto y ya, no, a ver, momento, con respeto y con amor, ¿no? O sea, ahí sí, no me acuerdo qué cultura, creo que son los japoneses que le dan gracias a una planta cuando le cortan algo. Y eso a mí me gusta, o sea, ahí sí no sé qué tan bien o qué tan mal, pero yo sí cuando agarro la sábila, porque acostumbro cortarla, digo, ay, gracias. Y yo veo que sí resulta, porque se hacen más grandotas y tengo ahí aguacates, unas guayabas, y en serio que los árboles responden. Entonces, sin pasar al extremo de ser como muy ecologistas, así ya locos, pero sí respetando todo y hasta los animalitos, como que vivimos más en armonía, ¿no? Ahora, no sé, algo ahí me hizo ruido que dijo hermana muerte.
Y pues Cristo venció a la muerte, ahí no sé, o sea, y un sacerdote una vez me explicó, la muerte es un hecho, no es una persona, no es ese paso de un lado al otro, ¿no? No sé si fue como que se siguió o fue ahí, ¿qué pasó ahí? Digo, nada más es, como siempre, buscándole, ¿no? No, no es cierto. No, está bien, Mari. Iván, Sí, yo lo entiendo como hermana muerte, es como la aceptación de, como decía el hermano Gusano, estoy aceptando y estoy aceptando, como lo dice ahorita la compañera que habló, y como lo dijo Naida también, es aceptar, hay una parte que dice que Dios nos pone, ay, no lo encuentro, que Dios nos pone a la cabeza. Entonces, yo siempre he pensado que somos administradores de Dios, de este mundo que nos dio. Y como administradores, o sea, nos puso y debemos de saber llevar a bien, respetar como líderes nos dejó Dios. O sea, Jesucristo nos dio, es nuestro gran líder. Y él nos encomendó, nos dejó, vaya, no cuiden esto que les estoy dejando. Y no es destruyan, hagan, o sea, es respetar. Entonces, aceptar. Y a la muerte, pues se le acepta, hermana muerte, te acepto, ¿sí? Es un hecho, no te santifico así como dicen la Santa Muerte, simplemente es un hecho que acepto que va a venir. Es, es como el gusano, una serpiente que existe que a lo mejor a muchos nos da miedo, un ratón, algo. Es parte de la ecología y es parte de lo que debemos respetar. sí, respondiendo en secuencia los comentarios o ahondándolos un poco más, sí, Bob fue fraile y fue fraile franciscano, bueno, de hecho sacerdote, también tomó la decisión muy personal de salir de la orden. Y sí, evidentemente tiene toda la espiritualidad franciscana, porque pues bueno, aunque uno deja de ser fraile, no deja la espiritualidad, ¿no? Eso es algo que ya como que se tiene de alguna manera. Y sí, evidentemente está desde una perspectiva en ese sentido muy franciscana, porque con San Francisco sí nos encontramos con esta perspectiva de encontrar a través de la creación a Dios. Aquí hay que distinguir entre el panteísmo y el panenteísmo. Son dos cosas distintas. El panteísmo significaría que todo, las cosas, esta goma, por ejemplo, estos post-its, no sé, cualquier cosa que, este trapo, ¿no? El panteísmo sería que todas estas cosas, todos estos objetos son Dios y nosotros no sostenemos eso. Al muy estilo paulino también, y ya después lo retomará de alguna manera San Francisco, el panenteísmo. ¿Qué va a significar el panenteísmo? Que todas las cosas son un reflejo de Dios. Y entonces, bueno, aunque ciertamente hay cosas que me reflejan más propiamente a Dios, ¿no? Porque si yo veo esta goma, por ejemplo, pues no es como que me inspire para orar o algo por el estilo, ¿no? Pero en cambio, si voy a un bosque, si voy a un paisaje muy bello y yo veo los árboles y me siento en un ambiente más propicio para ello, entonces definitivamente va a ser este momento desde la creación en el que yo encuentro a Dios, ¿vale? San Francisco se va a reconocer, y aquí muy interesante desde la espiritualidad franciscana, se va a reconocer como parte de la creación. ¿Por qué? Porque el hombre, desde el Génesis nosotros leemos en este relato, que el hombre fue el último en haber sido creado, ¿no? Pero la corona de la creación. Y en ese sentido, Dios le da al hombre la posibilidad y facultad de hacer con la creación lo que mejor le parezca, siempre para bien del hombre, ¿no? Y como decía bien Mari, ¿no? No se trata simplemente de agarrar la creación o lo que nos ofrezca la creación y vivirlo, hacerlo o destruirlo simplemente,
sino ese mandato de gobernar la creación sería de cultivar, de cuidar. El secreto está en amar, porque solo se ama lo que se cuida y se cuida lo que se ama. En ese sentido. Y toda esta lógica la va siguiendo Francisco de Asís. Que entonces Francisco se va a reconocer como parte de la creación, no como ajeno y o por encima de la creación, sino parte dentro de. Y eso es lo que a San Francisco lo va a llevar a reconocer en este sentido metafórico, en este sentido espiritual, que la luna, el sol, el gusano, el agua son hermanos o hermanas, ¿no? Y está en esta lógica. No sé si ustedes conozcan, sé que algunos o algunas están más cercanas al carisma franciscano en ese sentido, quizá otras o no, pero por ejemplo, quien no lo conozca puede teclear, o si no ahorita también lo buscamos, el cántico al hermano sol, por ejemplo, o el cántico de las criaturas de San Francisco. Y literalmente dice, alabado seas mi Señor por el hermano sol, porque alumbra, etc. Alabado seas Señor por la hermana luna, por esto, otro. Alabado seas Señor por la hermana agua. Alabado sea Señor por el hermano, por la hermana. Pero en esta sintonía de que son todo esto que menciona nuestro Padre Francisco es porque él mismo se entiende como parte de la creación y en ese sentido hay un único creador, que es Dios. Pero Jesús ya nos enseñó que este Dios no es solamente un Dios a secas, sino un Dios Padre, un Dios que crea, pero Padre. Y entonces Francisco entiende que si Él es parte de la creación y hay un solo creador, Padre, eso le posibilita a llamarle a toda la creación hermano o hermana. Ahora, con la hermana muerte, va a ser muy interesante porque también Francisco es una expresión de San Francisco que hablarle a la muerte como hermana. ¿Por qué? Porque él sabe que la muerte es parte constitutiva del ser humano. Es decir, tarde o temprano nos va a llegar el desenlace final biológico, ¿no? Aquí hay que entender también la muerte desde el momento, pues, en el que nuestro cuerpo deja de funcionar por alguna o por otra razón y se acaba la vida biológica. Pero Francisco dice, alabado sea Señor por la hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar, ¿no? Entonces, exactamente, Mari, como parte de nuestra naturaleza, y en ese sentido la reconoce como hermana. Aquí quizá lo que juega un poco en contra, bueno, en contra como en el imaginario, en el entendimiento general, quizá sea que se pueda entender relacionado a la famosa y así llamada Santa Muerte, ¿no? Que esa es toda una expresión distinta. Esa sí nada tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Pero aquí, cuando se habla de la hermana muerte, se habla de la hermana muerte corporal, porque Francisco entiende que esta muerte, que es de la naturaleza humana por ser finita, también no es el paso definitivo del hombre o el paso último, sino que habría un siguiente paso que sí sería el definitivo, que sería el encuentro con Dios, ¿no? Pero desde esta óptica se entiende a la muerte como hermana, porque es parte de nuestra naturaleza y Francisco la recibe tranquilamente, porque en el mismo cántico de las criaturas dice, bienaventurados los que los haya sin pecado alguno. ¿Por qué? Porque es la muerte corporal es el paso previo para llegar al definitivo, que es Dios. Entonces, en el fondo es una expresión que reconoce a la muerte como parte de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo dice, hay un paso más allá. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender esta idea de la hermana muerte, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, Fray. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Fray, Sí. yo no entendí la parte de, o no sé cómo expresarlo.
¿Los sacramentos humanos es todo lo que nosotros percibimos o cómo? Sí, recuerden que aquí desde un principio hablábamos sobre los sacramentos en un sentido general o amplio y los sacramentos en un sentido bien particular o bien concreto. Cuando decíamos sacramentos en sentido amplio, decíamos todo objeto, toda situación que nos invita a conectarnos con Dios. Y no solo con Dios, con el hombre, ¿no? Pero, y es aquí donde, donde encontrábamos, por ejemplo, el sacramento del jarro o de la colilla de cigarro. Porque eso, en sentido estricto, nada tiene que ver con Dios. En sentido estricto, ¿me explico? Sin embargo, sí hacían la función, no cumplían la función de conectar al papá, ya no presente físicamente, con los hijos. Por ejemplo, en la colilla de cigarro, en el jarrón, etcétera, ¿no? Estos son los sacramentos humanos, los que a mí me conectan con otro ser humano, ¿no? Y por eso hablábamos que en este sentido podríamos interpretar como un sacramento, digo, por poner un ejemplo, una fotografía también de alguien que ya no está con nosotros, ¿verdad? Es una forma de conectarme con esa persona. O una carta, ¿no? Conectarme con una persona que está o puede estar a kilómetros de distancia. Eso entendíamos nosotros como sacramentos en sentido amplio y en sentido antropológico o humano. Y que desde aquí arrancábamos nosotros para poder entender ahora sí los sacramentos en sentido concreto o en sentido estricto, perdón. ¿Cuáles son estos sacramentos en sentido estricto? Ahí sí, los 7 sacramentos. Bautismo, confirmación, Eucaristía, sanación, unción de los enfermos, matrimonio y orden. Pero decíamos, arrancamos desde los sacramentos humanos, que incluso estos sacramentos humanos también son una conexión con Dios, ¿no? Pero que los sacramentos divinos, ya aquí cuando Bob habla de los sacramentos divinos, aquí sí se está refiriendo más a los 7 sacramentos. Hacemos esa distinción, los sacramentos humanos son en un sentido más amplio una conexión con el prójimo o con Dios, pero que no son precisamente los 7 sacramentos de la iglesia. Cuando hablamos de sacramentos divinos o de sacramentos en sentido estricto, ahí sí estamos hablando solo de los 7 sacramentos. ¿Vale? Sí, gracias. De nada. Les voy a, vamos a tomar un momento aquí. Denme un segundo. Y para cambiar la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya se cambió la pantalla. Ya, Fray. Ya se cambió, Iván. Ya es otra. Ujú. Perfecto. ¿Alguien puede leer el cántico? Bueno, comenzar a leer. Este sería el cántico del hermano Sol o el cántico o las alabanzas de las criaturas. Va a recibir diferentes nombres, ¿no? Pero aquí es en donde Francisco expresa esto. ¿Quién nos puede ayudar a leer? Yo, Fray. Yo leo, Fray. Ah, ya. Adelante, Soledad, por favor. Gracias. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas las criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre, y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que lo soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra armada la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Loado y bendecida mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Muchas gracias, hermana Soledad. Y entonces es aquí, en esta expresión, donde nosotros nos encontramos la idea de la hermana muerte, ¿no? Pero la hermana muerte corporal. Fíjense, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. E incluso hay como un aye, ¿no? De aquellos que mueren en pecado mortal. Sin embargo, bienaventurados aquellos a quien encuentren su santa voluntad, ¿no? Entonces, es una expresión muy franciscana esta de la hermana muerte corporal. Bueno, en el Bob nada más ocupa hermana muerte, ¿no? Pero la hermana muerte corporal, ¿no? Sería la idea también desde la cual se asume en el libro, ¿no? Que estamos nosotros leyendo. Bien, eso para contextualizar la misma frase y la misma idea de que todo, entonces, o en todo nosotros podemos reconocer a Dios. No que el árbol o la creación sea Dios, sino que a través de la creación reconocemos a Dios. Recuerden esta idea de la transparencia, ¿no? La transparencia es lo que me muestra, lo que veo a través de. Y en ese sentido, nosotros vemos a través de la creación a Dios, muy al estilo franciscano. Muy bien, ¿quién puede continuar leyendo, por favor? ¿Termino, Fray? Sí, adelante, por favor. El mundo sacramental, función indicadora y función reveladora. La transparencia del mundo en relación con Dios es la categoría que nos permite entender la estructura y el pensar sacramental. Esto quiere decir que Dios nunca es alcanzado directamente en sí mismo, sino siempre junto con el mundo y con las cosas del mundo que son diáfanas y transparentes para él. De ahí el que la experiencia de Dios sea siempre una experiencia sacramental en la que las cosas experimentemos a Dios. El sacramento es una parte del mundo inmanente que trae en sí otro mundo distinto, trascendente, que es Dios, y en cuanto a las cosas sirve para hacer presente a Dios. Hace también parte del otro mundo de Dios. De aquí que el sacramento sea siempre ambivalente, que encierre en sí dos movimientos. Uno que viene de Dios y va a la cosa. Otro que va de la cosa a Dios. Por eso podemos decir que el sacramento posee dos funciones, la función indicadora y la función reveladora. En su función indicadora, el objeto sacramental indica
y apunta hacia Dios presente en él. De modo que Dios es aprendido no como objeto, mas en el objeto, porque no es este el que absorbe la mirada del hombre, sino que consigue que el ojo humano se dirija a Dios, presente en el objeto sacramental. Es decir, el hombre ve el sacramento, pero no debe de quedarse en el mirar objetivado, sino trascender y descansar en Dios, tal como lo comunica el sacramento. Esta es la función indicadora, va del objeto hacia Dios. Según su función reveladora, el sacramento desvela, comunica y expresa a Dios, presente en él. Aquí el movimiento va de Dios hacia el objeto sacramental. Dios en sí, invisible e incansable, se torna sacramentalmente visible y alcanzable, porque su presencia inefable en el objeto hace que éste se transfigure y se haga diáfano. Hace que, sin dejar de pertenecer al mundo, se torne vehículo e instrumento de comunicación del mundo divino. En esto consiste el acontecimiento de la transparencia y de la diafanidad divina, que inventan al hombre de fe a sumergirse en la luz divina que resplandece dentro del mundo. El sacramento no saca al hombre de su mundo, sino que se dirige una llamada para que mire con más profundidad al interior del universo, como dice San Pablo. Todo hombre está llamado, ninguno está excluido, y por eso nadie es disculpable. A reflexionar profundamente sobre las obras de la creación, y si lo hace incansablemente, verá cómo lo que parecía invisible al poder eterno y a la divinidad comenzarán a tomarse visibles. Así el mundo, sin dejar de serlo, se transmuta en elocuente sacramento de Dios, apunta hacia Dios y lo revela. La vocación esencial del hombre terrestre consiste en tomarse en hombre sacramental. Cuando en cada Navidad enciendo unos momentos la vela, me recuerda dos cosas. Indica, señala un gesto del pasado, un gesto de fraternidad, un hecho de que ella rescata de su caducidad y hace vivir en el presente. Y además revela con su luz trémula la luz que se encendió en la noche del desamparo humano para decirnos: oh, hombre, alégrate, la luz es más fuerte que las tinieblas. Esta es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ella ya estaba en el mundo y el mundo era diáfano y transparente de Dios, pero los hombres no. Veían ahora, sin embargo, con su diafanidad, hemos visto la claridad de su gloria, gloria de un unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias, Lolita. Ay, qué hermoso está este párrafo. Sí, está muy, muy bonito. El asunto como lo va tratando Bob, de pronto es muy poético también, ¿no? Y en esta profundidad de lo poético, lo metafórico, la poesía, parece que abonda mucho, mucho Bob, ¿no? Bien, ¿algún comentario de esto? Este,
Fray, Soledad, Sí, sí, Soledad. dice aquí en el casi último de la página 32, dice, como dice San Pablo, todo hombre está llamado, ninguno está excluido, y por eso nadie es disculpable. No le entiendo a qué quiere decir esto. Sí, en este sentido que todos estamos llamados a responder, bueno, en primera instancia, a descubrir a Dios, a descubrir su revelación. Todos estamos llamados y nadie ha quedado excluido, es decir, Dios se ha querido revelar a todos y no ha dicho a ti no. Puesto que todos hemos sido llamados o todos somos llamados a descubrir su revelación en la historia, yo no puedo disculparme de decir, ¿sabes qué? No te entendí, no te capté, no te descubrí, porque yo estoy llamado. Podríamos hacer una analogía quizá para que quede más claro esto, ¿no? Yo, les dije ahora, ¿no? Nos vamos, bueno, desde ayer nos vamos a reunir ya no los martes, sino los miércoles por cuestión de mis clases, etcétera, ¿no? Les recuerdo entonces que el enlace va a seguir siendo el mismo, los datos de acceso van a seguir siendo los mismos, y yo ya les dije, ¿no? E incluso hoy, unos 20 minutos antes, les volví a recordar, ¿no? Acuérdense, nos vamos a ver, el enlace, les volví a mandar, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo los invité, les llamé, les recordé, ¿no? Pero si ustedes, digo, la intención no es contra nadie, no solo por el ejemplo, pero si alguien de ustedes me dijera, es que no entré porque no sabía, o sea, no, no te puedo disculpar. Bueno, o sea, siguiendo la lógica, vaya, ¿no? Claro que la voy a disculpar, pues no pasa nada, ¿no? Pero, o sea, no cabría la disculpa, ¿por qué? Porque desde ayer les dije que íbamos a vernos hoy. Les volví a recordar 20 minutos antes. Entonces, si es así el asunto, no es como disculpable que no estuviera. ¿Me explico? Digo, por poner el ejemplo, ¿no? No es como la realidad del club de lectura, vaya, pero sí sería como el ejemplo. Puesto que todos hemos sido llamados, puesto que todos tenemos la capacidad para descubrir a Dios, ya no somos disculpables en cuanto que no querramos conocerlo. Muy bien. Muchas gracias, Iván. De nada, hermana Soledad. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo ven esta perspectiva del indicador y del revelador, ¿no? Muy interesante estas dos perspectivas, que sería la indicadora, la función indicadora y la función reveladora. ¿Cómo ven esto? ¿Sí captamos estas dos ideas? Bueno, a mí me encantó Sí. porque me aclaró, de hecho, lo que dije al principio, ¿no? ¿Te acuerdas que he venido como que comentándolo? Me encantó porque te dice, ¿no? Realmente lo que hace es guiarte hacia Dios. Eso es su función, ¿no? Y entonces, y eso es de doble vía. O sea, no solamente nos guía hacia Dios, nos lo indica, pero no nos tenemos que quedar ahí, sino ir más allá. Bueno, me recordó cuando los ángeles están ahí, bueno, los apóstoles están viendo al cielo que se va y los ángeles dicen, bueno, ¿y qué están haciendo ahí? No, o sea, no se tienen que quedar ahí en las cosas, ¿no? O sea, cierto, la creación es bellísima y todo, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es tu respuesta, no? Que eso yo creo que eso ahí viene la vía, ¿no? El intercambio que hay. Obviamente, pues es limitado porque somos humanos, ¿no? Pero no, me encantó esto último. Vaya, o sea, súper, ¿no? Muy padre. Sí, en esta doble función, ¿no? La indicadora, que es el objeto, o bueno, en este caso si hablamos de la creación, nos invita o nos indica, justo esa es la expresión de Bob, ¿no? Nos indica que esta realidad, este objeto, esta situación, este sacramento, esta liturgia, hacia dónde nos indica, hacia Dios, ¿no? El mismo objeto, la misma acción, como que nos está señalando, ¿no? Hacia Dios. Bueno, y no precisamente porque Dios esté arriba, ¿no? Geográficamente, vaya, o espacialmente, pero solo por seguir la idea, ¿no? Nos indica dónde está Dios,
pero a la vez, en el mismo objeto, en la misma situación, viene el proceso de regreso, ¿no? Y es en el que Dios se revela. Esto es magnífico, ¿no? Porque a final de cuentas, esos son nuestros sacramentos. Y aquí sigue hablando en sentido estricto, ¿no? Nuestros 7 sacramentos son eso. Son un rito, una liturgia, que el sacramento nos invita a conectarnos con Dios. Pero a través del mismo rito, de la misma liturgia, del mismo sacramento, Dios está viniendo a nosotros. Entonces es muy padre esta expresión, que al final es lo que, si bien lo decimos particularmente de los 7 sacramentos, podemos decirlo en el momento en el que leemos la Escritura, en el que, como San Agustín, ¿recuerdan? Que veíamos que San Agustín hablaba de más de 300 sacramentos, porque era el encuentro con Dios. ¿Mm? Entonces, por eso este doble punto, en cuanto que el objeto nos dirige hacia Dios, y en cuanto que en el mismo objeto, situación, realidad, lo que ustedes quieran, Dios se nos está revelando, se nos está dando, se nos está comunicando, ¿no? Y a mí esto me parece súper padre, ¿no? Les comentaba, ¿no? Quienes, bueno, creo que no todos escucharon, pero hoy la entrevista que tuve con el nuevo director de formación continua de la Universidad Pontificia, ¿no? Yo en ese momento le di gracias a Dios, ¿no? Por la entrevista, por lo que me decía, por el apoyo que me mostraba, etcétera, ¿no? Y esa misma entrevista me indicaba dónde está Dios, ¿no? Y al mismo tiempo en esa entrevista Dios se me revelaba y me decía, es que no estás solo, ¿no? No vas a estar solo. Entonces, esta situación que yo ahora lo veo desde esta perspectiva, pues esta es una situación sacramental, no en sentido estricto de los 7 sacramentos, volvemos a insistir, ¿no? Sino desde el aspecto que yo en esta situación logré ver nuevamente, bueno, porque nunca la he dejado de ver, vaya, pero más palpable, más nítida, más diáfana, por ocupar las palabras de Bo, esta indicación hacia Dios y en la misma situación la revelación de Dios hacia mí, ¿no? Entonces, esta es la lógica con la cual nos queremos acercar desde lo antropológico para entender mejor nuestros sacramentos, porque vuelvo a insistir, nuestros sacramentos, que es rito, celebración, etcétera, esos nos indican la dirección hacia Dios, pero este mismo sacramento nos comunica a Dios. Y es maravilloso porque entonces los sacramentos se convierten en el camino directo o el medio directo de comunicación con Dios. Impresionante esto, ¿no? Y pues No bueno, sé si te pasó ahorita en la entrevista, bueno, que a veces, no digo que tú dudes, no, sino que a veces anda uno con una decisión que no sabes si es por ahí. Bueno, a mí, hablo en lo personal, ¿no? A mí me ha sí, pasado. Y digo, ay, Señor, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo sé si estoy haciendo lo que debo de hacer? Porque ya lo pensé, ya lo repensé, ya no. Y luego haces oración y se te empiezan a presentar estas señales tan claras que dices, sí, es por aquí. O sea, no estaba yo alucinando. Bueno, lo digo por mí, ¿eh? O sea, porque yo a veces siento que rayo en la locura, pero cuando te das cuenta que no está tan loca la situación, porque Dios te está acompañando. Entonces dices, sí, sí es por acá. Y como dices, no me has dejado solo. Y vamos bien, con problemas como todos. O sea, claro. eso sí, pero con la mano de Dios, porque sé que por aquí es mi camino, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que comentaste lo de la entrevista, me acordé de eso y dije, sí es por ahí, nada más que pues obviamente, pues hay que pasar por etapas, ¿no? Y problemas siempre va a haber, pero con la mano de Dios, ahí va todo. Entonces, pues, y se hace presente, ¿no? Sí, claro. Sí, no es como exactamente como que uno dude, ¿no? De la decisión, pero pues sin duda, al final la parte humana, ¿no? La indecisión, el sí, el no, etcétera. Y sí, varias veces me pasó, ¿no? El hecho La de incertidumbre, ¿no? sí, exactamente, la incertidumbre, ¿no? Y sí, varios momentos sí me pasó así como, ¿estaría haciendo bien? ¿No estaría haciendo bien? ¿Será? ¿No será? ¿No? Pero de verdad todos estos gestos desde que inicié todo el proceso, de verdad que he visto la mano de Dios a cada momento, ¿no? Entonces, como tú dices, Marino, son gestos
que nos van diciendo, pues si de verdad es lo que te va a hacer feliz, que es de verdad lo que te va a dar plenitud, ándale, no hay ningún problema, ¿no? Yo estoy contigo. Y es una forma muy padrísima de experimentar a Dios. Iván, Sí, y yo también quiero acotar allí, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa, no es necesariamente ni que dude, es que como Dios nos conoce, o sea, sabe en qué momento necesitas un abrazo, en qué momento necesitas una palabra, en qué momento necesitas empujarte porque ya las fuerzas se te están cayendo. Entonces, Él sabe, pues Él nos conoce, entonces Él sabe poner cada una de las piezas necesarias, pero justamente en todo esto que estamos hablando, hay que saberlo reconocer, hay que saber estar atento a esa interacción, Dios, nosotros, nosotros, Dios, porque si no, entonces quedas como algo falta. Y es justamente eso, yo lo veo así, porque, o sea, ¿cuántas veces a lo largo del día Dios no nos va mostrando en las cosas más sencillas, más insignificantes para uno, pero que para otros son, wow, qué cosa tan bella y tan maravillosa? Yo por lo menos lo hago, lo veo así en mi vida, ¿entiendes? También en mis momentos de miedo, también en mis momentos donde, ay, Dios mío, ya, no puedo con esto, pero también allí lo veo. Pero no solo allí, si no se queda allí, se queda en el todo en tu vida. Solo hay que saber mirar, mirar. Y por eso, como comenzamos la clase, es saber reconocer en cada pequeña cosa, en cada situación, inclusive hasta en las cosas que no nos gustan, Iván, porque a veces hay cosas que, uy, esto no lo esperaba, esto no era lo que era. Me ha tocado a veces, Señor, por favor, y le digo, ¿por qué tengo que, uy, entender a esta persona que es tan, pero toca, Neida, llénate de amor y hazlo bajo el amor, ora por esa persona, ¿me entiendes? No es lo que mi humanidad a veces quiere, ¿no? Pero entonces entiendo, no es lo que tu humanidad quiere, pero sí es lo que Dios haría en tu lugar. Entonces ahí ya se me cae todo y bueno, hacer lo que tengo que hacer. sí, es como ponerse los lentes, ¿no? Las gafas de descubrir a Dios en nuestra vida, ¿no? Y sí, el secreto está en saber ver, saber escuchar, saber sentir, ¿no? Ahí está el secreto en toda esta dimensión. Por eso les decía yo que entrarle a los sacramentos desde este aspecto más antropológico es boom, ¿no? Entender que no solamente Dios se nos da en estos 7 sacramentos. Claro que en los 7 sacramentos es de una forma súper especial y magnífica, pero que esos 7 sacramentos nos deben de llevar a descubrir en toda la demás vida encontrar a Dios, ¿no? Entonces es muy padre y muy interesante esta perspectiva que les decía, ¿no? Es una forma de entrarle a los sacramentos. Otra forma será hablar sobre ministro, materia, forma, etcétera, ¿no? Que no está mal ese abordaje, ¿no? Sin embargo, me parece que este abordaje como que es más desde la vida, más desde lo cotidiano, más desde el aspecto humano, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Perfecto. Si les parece, podemos ir dejando hasta aquí nuestra sesión de este día jueves. Recuerden, ya nos vamos a estar viendo al menos las 3 siguientes semanas, los días jueves a las 8 de la noche. Y una vez acabado estas 3 semanas, nos vamos, los miércoles, las siguientes 3 miércoles, nos vamos a ver a las 8 de la noche. Pasados estos 3 miércoles, ya retomaríamos el día jueves, ya con más estabilidad, para ya ahí poder hacerlo, ¿no? La idea de poner al menos estas 3 semanas, los días miércoles, era para no dejar simplemente el club de lectura, sino irlo llevando, ¿no? Entonces sería nuestra forma de entrarle